Esta es una producción de Grupo Fórmula. La reforma eléctrica, parece que algo se va a decidir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y siento que no traes buenas noticias. En efecto, tocayo. A ver, estamos todos volteando a ver al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, que ya está en comisiones tratando de aprobarse ahí la propuesta de reforma constitucional a los artículos 25, 27, 28, que tiene que ver con la ley de la industria eléctrica. Es una reforma constitucional en materia de energía. Y se nos olvidó que en marzo de 2021 se reformó la Ley Federal de la Industria Eléctrica que trajo como consecuencia una serie de amparos que fueron admitidos por los jueces de distrito, y al admitirlo los jueces de distrito determinaron que esa ley no debía de aplicarse, las reformas a esa ley no debían de aplicarse a nadie que estuviera en el sector. ¿Por qué? Porque se consideraba que se violentaban, en principio, el juez hace un análisis de los argumentos del amparo, y entonces considera que es muy probable que existan violaciones a la Constitución, precisamente esos artículos 25, 27, 28, porque no permitía la libre competencia, porque se perdía la autonomía de los órganos que regulan la energía, porque se podía afectar el medio ambiente con las reglas de participación ahora de la Comisión Federal de Electricidad, e incluso porque a muchas de las empresas que tenían permisos para estar actuando en esta actividad energética, podía revocársele sus permisos en forma incluso retroactiva. Okay. Entonces, bueno, los jueces de distrito suspendieron esas reformas, dijeron no entran estas reformas. Adicionalmente, los diputados y senadores que estuvieron en contra de las reformas a esta ley promovieron una acción de inconstitucionalidad. También la Comisión Federal de Competencia, pensando que se violentaba su autonomía, promovió una controversia constitucional, y el Estado de Colima también promovió una controversia constitucional bajo el argumento de que se vulneraba su capacidad de poder decidir sobre el medio ambiente. Bueno, estas acciones de inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad y las dos controversias están por resolverse en la Corte. La Corte hace unos días, en febrero, le pidió a los jueces de distrito y a los tribunales revisores colegiados que ya no resolvieran nada de los amparos promovidos, porque la Corte iba a entrar al estudio de las controversias y la inconstitucionalidad e iba a establecer, pues, el criterio de la Corte, ¿no? Sí. Estas controversias y la inconstitucionalidad promovida por los diputados y senadores tienen como efecto que se declare la inconstitucionalidad de las reformas a la ley de la industria eléctrica. Pero el proyecto se lo turnaron a la nueva ministra Loretta Ortiz, y los proyectos que ella está poniendo a consideración de los demás ministros vienen en el sentido de establecer que no hay violaciones constitucionales en la ley de la industria eléctrica. Esos proyectos ya se los presentó a los otros 10 y ya son públicos. De hecho, estos proyectos en cuanto al fondo han sido analizados por los sectores energéticos, porque en el momento en que están circulando hacia los otros ministros, se tiene de alguna forma acceso a ellos y a hablar con los ministros, con cada ministro. Lo que pasa es que hablas con los ministros para ver su punto de vista y ellos te exponen cómo viene el proyecto y vas tomando notas. Y no es en contra de la ley. No es algo que se sabe y que está además circulando y se sabe. No fue te paso el proyecto y yo lo tengo a escondidas. No, es que por eso me voy a cuando el actual Procurador General de la República dijo que él tenía el proyecto que se había redactado por el ministro Pérez Dayán, y pues que él tenía un proyecto que no debería tener un proyecto en sus manos. No, aquí es lo que platican los quejosos, platican
o los que promueven las reformas, la inconstitucionalidad y la sección y la controversia constitucional, van, platican, escuchan el comentario de los ministros de la propia ministro. Ok, o sea, la ministra dice, no se vulneran la libre competencia, no se afecta el derecho al medio ambiente, la revisión de los contratos, si se pueden cancelar, no es retroactivo, en fin, por los aspectos que Aquí es muy importante decir que ella no dice nomás por decir, tiene que fundar jurídicamente en la Constitución y en un titipuchal de leyes y en precedentes y en jurisprudencia sus puntos de vista. No es de que diga, esto es constitucional y para lo mismo, no, estamos hablando de documentos muy complicados y muy investigados. Muy estudiados, muy analizados, pero no podemos entrar a ese estudio técnico, por eso nada más generamos los rubros como los va diciendo. Hay un punto trascendente y termino. Hay quien dice que la ministra no puede haber hecho el proyecto, ni siquiera puede votar, porque ella votó en contra como diputada del PT, en contra de la reforma eléctrica en 2013. Y hay opiniones en cuanto a si se debe de excusar. Pero creo que sus demás 10 compañeros dijeron que no hay problema. En este caso no se han pronunciado. De hecho, se tienen que pronunciar en la sesión, ¿no? O sea, ellos tienen que decirle, excusa, la tienen que autorizar los otros 10, una mayoría que le digan si puedes, pese a ese antecedente. Ya se ha de haber presentado por alguno de los actores en estos juicios constitucionales la petición de que se excuse, y entonces se debe resolver al inicio de la sesión y establecer si existe o no alguna causa para que se excuse. Bien, se necesitan 8 votos para que se apruebe su dictamen. Sí, mira, se necesitan 8 votos para que se declare la inconstitucionalidad de las reformas a la ley. Si no se consiguen los 8 votos, pues se va a considerar que esta ley no es inconstitucional y por lo tanto ya ni siquiera se van a necesitar las reformas que está promoviendo. Estamos volteando a ver al Congreso cuando la Corte tiene ahorita en sus manos lo que va a pasar con la industria eléctrica en nuestro país. Hugo. Le iba a preguntar a Eduardo Todi sobre este conflicto de interés, presuntamente. Ahora, a mí se me hace muy extraño que no haya algo muy, muy claro en la ley que diga, por supuesto que no tiene conflicto de interés, porque todo parecería que se quede en el aire y que alguien puede también denunciar o demandar de que ella no puede hacerlo y demás. Digo, para mí esto debería de quedar claro y también no tendría por qué haber conflicto de interés desde un punto de vista. A ver, la pregunta, ¿cuál es? Nos queda poco tiempo. La pregunta es esa, que ¿por qué no queda claro si existe o no conflicto de interés? Independientemente de lo que... ¿La puedes contestar, Eduardo, por favor? Sí, mira, hay causas de impedimento en la Ley Orgánica del Poder Judicial como también en la Ley de Amparo. Dentro de esas causas de impedimento no vas a encontrar una específica que establezca que si votó tal ley o no. Además, ella votó las reformas a la Constitución, no las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, desde mi punto de vista, si analizamos las causas de impedimento, para mí, sí podría caber en algunas de ellas en una interpretación amplia y debería declararse. Ramsés, nos queda menos de un minuto. Sé breve. Nada más que seguimos en la parte legal y nada en la parte de infraestructura, que es como debemos de tener soporte en el futuro. Nada más. Primero se necesita la ley, Ramsés. Tú eres un tecnócrata. Se necesitan las leyes primero. Qué caray contigo. Estás ya como alguien, como aquel que, aunque la ley diga una cosa, quiere ser otra, caray. A ver, para concluir, Eduardo. Pues mira, si esto fuera béisbol, estaríamos viendo que al bateador, que sería la reforma constitucional, cuando con esta resolución de la Corte puede ser un robo a home y ganar el partido por ese lado. O sea, sin darnos cuenta. Vamos a estar pendientes. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.